Antes de hablar de las danzas de Egipto, necesitamos hacer una diferenciación entre lo que es considerado tradicional, folclórico y escénico. Son tres conceptos que, digamos que existen en la teoría, pero que no todos los docentes lo manejan, ¿cierto? Hablo de egipcios, turcos, libaneses, de todo. Entonces, hay que diferenciar, ¿cierto? Y también es o sea, hay mucha contradicción. O sea, hay docentes que son, por ejemplo, investigadores de folclore colombiano, de danzas folclóricas colombianas o de danzas folclóricas mexicanas que dicen que lo tradicional y lo folclórico son lo mismo y que lo escénico sí es algo diferente, ¿cierto? Y hay otros que dicen, no, tradicional es una cosa, folclórico es otra y escénico es otra. El caso es que estos conceptos y la diferenciación de estos conceptos uno lo encuentra más en literatura o en investigaciones de docentes que han investigado su propio folclore, es decir, folclore peruano, mexicano, brasilero, o sea, y de cualquier otra parte del mundo. Entonces está más presente esta diferenciación en ese tipo como de gremio, por decir. En el mundo de la danza oriental no hay mucha claridad, o sea, no se utiliza mucho esa diferenciación. Acá yo sí lo trato de diferenciar y de implementar ese concepto de otros teóricos de otros géneros, ¿cierto? Y en otras áreas y traerlo al oriental o al Medio Oriente. Entonces, estos tres elementos hacen parte de una discusión actual en la que es usual que cada autor defina sus conceptos de acuerdo a su propia visión, lo que les decía ahorita. Entonces, también vamos a encarar el tema en este video de lo que es una adaptación a escenario de las danzas folclóricas y se hablará de los riesgos que asume el coreógrafo al emprender este camino también, ¿sí? Y finalmente se hablará entonces de Mahmoud Reda y de cómo fue el considerado el padre de la danza teatral en Egipto, ¿sí? Empecemos entonces a diferenciar. El profesor Eduardo Fiestas Peredo afirma que la palabra folclore fue empleada por vez primera el 22 de agosto de 1846 por William John Thoms, quien uniendo dos voces anglosajonas en una sola, ¿cierto? Folk, que significa pueblo, y lore, que designa conocimiento o sabiduría. Entonces, William John Thomas, quien uniendo dos voces anglosajonas en una sola, generaría esto de folclore. Folk, pueblo, lore, sabiduría o conocimiento de ese folclore. Entonces formó aquella nueva palabra para nombrar una nueva ciencia que estudiaría el saber tradicional de las clases populares de las naciones civilizadas, ¿sí? Este es el surgimiento de la palabra folclore. El folclore es tradicional, es decir, que es algo que se transmite de generación a generación, ¿cierto? Es popular, es decir, que es algo compartido por todos los miembros del grupo. Es anónimo, es decir, que no tiene ni autor conocido y por tanto se considera creación y patrimonio del grupo, afirma Josafat Roel Pineda. Entonces, folclore es tradicional porque es tradición, generación en generación. Es popular porque es compartido por todo el grupo. Es anónimo porque no se sabe de dónde viene ni quién se lo inventó. Es pues que lo folclórico es hijo de la oralidad, cuyos conocimientos son transmitidos a través de las generaciones, identifican a una comunidad. Hace parte de su contexto cultural, además su práctica lo arraiga, ¿sí? Asimismo se realiza usualmente in situ, en el lugar. Se desarrolla solo en su hábitat natural, ¿sí? Por ende, los grupos folclóricos urbanos son considerados ballets folclóricos, no folclor puro, sino ballets folclóricos, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces esto hablando de lo que es folclórico. Vemos que es popular, que es anónimo, que representa un pueblo, ¿sí? Hace parte de su cultura. Hablando de baile o danza folclórica, Arico considera, un baile es folclórico si se practica en la actualidad, es decir, está vigente. Desde hace mucho tiempo se hace y por lo tanto instalado en la cultura tradicional, aprendido espontáneamente por los portadores, sin más escuela que mirar, imitar y escuchar alguna indicación, ¿cierto? O sea, se aprende a través de la observación, de manera espontánea, que fue adoptado en un determinado lugar, en un pueblo, zona, región, país, por la comunidad perteneciente a un mismo grupo social. Es decir, hay una apropiación colectiva, al cual no le interesa su procedencia ni quién creó su coreografía y su música, lo que decíamos ahorita, anónimo, y lo recrea a voluntad, siendo exhumado por una cantidad considerable de personas, es decir, es popular, que lo incorpora como suyo, ¿sí? Porque se sienten identificados con él, ¿cierto? Esto se consideraría folclórico, es decir, se sienten identificados, no se sabe de dónde proviene, se aprende espontáneamente,
está instalado en su cultura, ¿sí? Lo sienten propio, ¿sí? Raúl Parra Gaitán dice, eh, describe que la danza folclórica necesita el bailarín espontáneo, el cual no tiene una preparación técnico-corporal. O sea, ese que está aprendiendo su folclore, pues in situ, ¿sí? No tiene una preparación técnico-corporal que le permita acceder a la danza. Su movimiento rítmico-motor tiene como origen el contexto sociocultural, ¿sí? La cotidianidad en la vida le permite expresarse mediante el baile en verbenas populares, festividades, carnavales, sin una planimetría previa, sin un maestro de danza que codifique los pasos. La espontaneidad y lo dionisíaco son los motores del movimiento. Diría que este cuerpo danzante es un cuerpo natural, culturalmente impregnado del movimiento propio de su entorno, ¿sí? Esto sería folclore, ¿sí? En síntesis, la danza folclórica, también llamada étnica, es entonces aquella danza natural, realizada en su contexto, aprendida a través de la imitación y observación. Es una danza en la que participa toda la comunidad o un gran porcentaje de la comunidad y hace parte de su identidad. Además cuenta con un significado y es algo que se hace a lo largo de las generaciones. Algunos autores diferencian el concepto de danza folclórica y de danza tradicional. Otros lo toman como homónimos, ¿sí? En este texto se tomarán como, como conceptos independientes, ¿sí? De manera que vamos a hablar acerca de la danza ahora tradicional. Algunos autores consideran que una danza tradicional se refiere a la danza realizada por solamente un grupo de personas de esa comunidad, no todo el mundo, no todo el grupo, no toda la comunidad, sino un grupo específico, ¿sí? Además ha sido transmitida también de generación en generación por imitación o por oralidad, pero no representa su identidad o no es vigente, no representa toda la comunidad o no es vigente, ¿cierto? No es vigente ya. Dice Morocco, si la danza se realiza para una ocasión específica y se hace por un largo tiempo, de manera que pase por varias generaciones, se vuelve tradicional, pero no es folclórico, ¿sí? Si muchas personas del común, no solo las profesionales o los profesionales, lo realizan por varias generaciones y se transforma en parte de la identidad de su comunidad, entonces allí se hace folclórico. Entonces, como les digo, o sea, hay autores que dicen que folclórico y tradicional es lo mismo. Hay otros que dicen no. Folclórico lleva generaciones y generaciones. Tradicional es algo mucho más reciente. Tradicional es que no todo el mundo lo hace en la comunidad, no representa toda la comunidad, sino un pequeño segmento de esa comunidad. Por otra parte, si se habla de danza escénica, entonces, por ejemplo, Morocco afirma que el Raqs al-Shamadan es una danza más tradicional. No es folclórico porque no todo el mundo en Egipto o digamos, en el área urbana del Cairo lo realiza, ¿cierto? Pero hay una comunidad que sí lo hace, ¿cierto? Hay un grupo de esa comunidad que sí lo hace, que son las bailarinas de Raqs al-Shamadan, usualmente de la calle Mohamed Ali, ¿cierto? Y que es algo generacional, sobre todo en algunas décadas atrás, ¿cierto? Ahora se ha perdido mucho esa tradición, ¿cierto? Pero estaba antes y desde Shafi al-Coptiyas o el Clobatilla y pasó de generación en generación en generación, ¿cierto? Pero no todo el mundo lo practica, no todo el mundo en el Cairo, en Egipto, ¿sí? Y si hablamos del Cairo, no, o sea, solamente una parte de esa población, en este caso serían las bailarinas profesionales, que sí se lo transmitían de generación en generación y se volvió tradicional con movimientos, con pasos, con una estética, se volvió tradicional, o sea, se estableció como algo, una estética muy específica para esa danza. Ahora, hablando de la danza escénica. La danza escénica, entonces en el contexto del paso de las danzas tradicionales y folclóricas al escenario, sería hacer referencia a aquella realizada en escenarios públicos, ¿sí? En escenarios, generalmente ejecutada por bailarines entrenados, además creados por autores conocidos e inspiradas en patrones de movimiento y música tradicional. Entonces la danza folclórica es lo que hace, por ejemplo, un ballet folclórico de Antioquia, un ballet de Sonia Osorio, el ballet folclórico de México, de Perú, de Ecuador, Reda, es danza escénica, ¿sí? Entonces, la danza de proyección o escénica, afirma Raúl Parra Gaitán, es la producida por grupos o compañías de danza folclórica de casas de cultura, colegios, universidades y otras entidades. Cuentan con un inmenso repertorio de danzas propias de la región, así como de otras regiones. Algunos de ellas conservan planimetrías, códigos de movimiento propios a cada danza, vestuario, música tradicional
o en el mejor de los casos cuentan con un conjunto musical propio. Muchos de estos grupos cuentan con un entrenamiento técnico corporal, el cual va desde aeróbicos hasta ballet, danza moderna y contemporánea. Y esto es lo que hacía Mahmoud Reda, es una danza escénica, ¿cierto? Aunque él se inspiró en un folclore, ¿cierto? Pero él llevó a escena poniendo parte de su estilo, de su imaginario, ¿cierto? De su sentir, de su estética, de su gusto a estas danzas, ¿sí? Entonces, este tipo de danza es la que la autora Elizabeth Cámara en su artículo de la danza tradicional a la folclórica y los ballets folclóricos afirma es la ejecutada por los ballets folclóricos. Título que se le asignará a todo grupo que a partir de las danzas y bailes tradicionales y folclóricos crean una escenificación con distintos niveles de estilización, independientemente de que sus objetivos sean divulgar, promocionar o reproducir valores ideológicos y culturales, ¿sí? Ahora bien, habiendo expuesto los conceptos de danza folclórica, tradicional y escénica, se explica el tema de la adaptación y qué pasa cuando se adapta lo folclórico a lo escénico, ¿cierto? Hablemos de esa adaptación. Entonces, si la principal función cultural de la danza es reforzar la continuidad de la cultura de la que proviene, el papel expresivo del bailarín es encontrar modos adecuados y contundentes para expresar estas pautas. Es decir, si la principal función cultural de la danza es reforzar la continuidad de la cultura, o sea, es seguir con las tradiciones, seguir con el folclore, entonces hay que, encontrar la manera de preservarla, ¿cierto? Pero, entonces dice, en términos generales, el motivo más común de llevar danzas folclóricas en escenas es de proteger y preservar. Pero otro motivo podría el de transformarlas para llevarlas a ser un producto más escénico, más comercial, más de entretenimiento. Entonces, el objetivo de llevar una danza folclórica escénica al escenario es, o por un lado preservar, o por el otro lado es simplemente hacer un producto escénico, escenificar y hacer algo más para el entretenimiento. El objetivo del traspaso, el objetivo del traspaso, si nuestro motivo es preservar, es el de crear en el escenario determinadas condiciones que se asemejan a lo que sucedería in situ. Y como diría Elizabeth Cámara, conjugar los elementos antropológicos, históricos, artístico-escénicos en un balance que logre un producto más o menos auténtico. O sea, si el fin es preservar, tenemos que conjugar con elementos escénicos, antropológicos, históricos, de contexto, o sea, para que lo tratemos de hacer más auténtico. Ahora, si nuestro objetivo es la escenificación, el nivel de autenticidad se reduce, pues el ideal que se busca es entretener al espectador. Entonces hay que tener en cuenta qué queremos hacer. ¿Queremos escenificar o queremos preservar? Entonces por eso cuando llevemos a escena algunas danzas es mejor decir, por ejemplo, si vamos a hacer una danza nubia, entonces si mi idea es preservar, trato de llevar escenario, o sea, desde el vestuario, la música, los movimientos, la escena como tal, lo más literal posible a lo que es ese folclore puro. Pero si mi idea es entretener y hacer algo mucho más de escenario, tengo que anunciar a mi público que lo que estoy haciendo es una escenificación, una puesta en escena de danza nubia. Yo no puedo decir esto es danza nubia, porque entonces la gente va a pensar que danza nubia es eso y danza nubia no es eso, ¿cierto? Es una escenificación de la danza nubia. Entonces es importante que al momento de que nosotros hagamos nuestros espectáculos, ¿sí? Entreguemos un programa de manos, subamos videos a YouTube, tengamos claridad de qué es lo que estamos haciendo. Es una danza nubia, pero es que es una escenificación de danza nubia, es una puesta en escena de danza nubia. O lo que estamos haciendo es tratar de hacer una danza escénica, perdón, una danza nubia pura y tradicional o folclórica, ¿cierto? Entonces es importante hacer la aclaración para que nuestro público entienda y también las generaciones futuras. Ahora, se considera que para presentar, una danza folclórica, es necesario tomar una decisión en cuanto al motivo que decíamos ahorita, si es el de preservar o es el de entretener y escenificar. A este respecto, varios autores afirman que el simple hecho de colocar algo folclórico en escenario ya deja de ser folclórico. Deja de ser folclórico porque al migrar, ¿cierto? Así sea que yo migre el mismo grupo folclórico de la costa colombiana, ¿cierto? Puro, las mismas personas, los mismos ejecutantes. Si yo lo migro a un teatro, ¿cierto? Ya le estoy cambiando todo, miren lo que dice aquí. Las danzas folclóricas no son simplemente danzas,
sino que son costumbres, idiosincrasia de un pueblo, ¿cierto? Está relacionada con la naturaleza, con el clima, con las creencias, ¿sí? O sea, el solo hecho de coger un grupo folclórico, ¿cierto? O un grupo tradicional, un grupo sí, folclórico de esta zona, ¿cierto? Que ha transmitido sus conocimientos de generación a generación y lo llevo a un escenario, ya ahí estoy perdiendo y estoy haciendo una danza que ya no sería folclórica. Hay autores que dicen esto. Dice, según María Antonia Juan Nebot, dice, el traspaso de una danza bailada en medio de una plaza a un escenario, aunque este sea en la misma plaza, modifica considerablemente los códigos del lenguaje gestual de aquella danza, ¿sí? De manera que es posible llevar los auténticos ejecutantes y realizar su danza, pero generalmente las danzas folclóricas cuentan con un gran número de participantes, con un repertorio reducido de movimientos y una gran cantidad de repeticiones. Todo esto da como resultado una danza muy interesante de observar en su entorno original, porque también el público puede participar, ¿cierto? Pero para el público que desea ser entretenido, podría ser un poco monótono, porque no es un público que está participando, es un público solamente que está observando. Entonces, si él observa los mismos movimientos por un largo periodo de tiempo, en donde se hace solamente repeticiones, se aburre, ¿cierto? Porque no está interactuando. Pero si está interactuando con esa población, con ese grupo en particular, está feliz. Pero ya al llevarlo a un escenario, a este contexto de donde hay un público, donde hay un escenario, donde hay unos performers, el público desea ser entretenido, ¿cierto? Ahí cambia la cosa. Entonces, esto genera para algunas sociedades la necesidad de crear danzas escénicas a partir de folclóricas. Y para ello es indispensable ejecutar la danza al espacio, es indispensable ajustar la danza al espacio y necesidades del público. Pensar en cómo el público ve la danza, desde qué ángulo, cuántos deberían ser los bailarines en escena, la duración del performance. No es lo mismo participar en un zar de varios días, yo como participante, a ver un zar en escena, ¿cierto? Donde no participo, sino que solo, o bueno, participo a través de la observación, pero no estoy ahí, no estoy inmersa, ¿sí? Alberto Dalal en su artículo El mundo abierto de danza folclórica apoya esta idea cuando asevera que el paso de las danzas folclóricas al escenario ha desarrollado desde hace siglos un proceso de adaptación, principalmente técnico, que con el tiempo se ha hecho notable en los numerosos grupos y compañías de danza folclórica del mundo. Este es un proceso comprensible y normal en cuanto a la necesidad de adaptar tiempos, ritmos, vestuario, ejercicios dancísticos y coreografías a las dimensiones de un escenario que siempre posee tamaño y proporciones específicas, ¿sí? Pero el riesgo de esta adaptación es alto, porque no solo sería el presentar una escenificación tan distante de la original, que podría considerarse como una danza completamente diferente, sino el de informar al espectador de lo visto, es decir, si hace parte de lo autóctono o si es una adaptación para el escenario, dejando al espectador con una imagen de un folclore que no es folclore. Entonces, lo que les decía, hay un riesgo de que al llevarlo a escenario se deshace tanto y se desvincule tanto de lo puro que ya parezca una danza diferente. O por el contrario, que no educamos al público y decimos esto es danza nubia y el público cree que eso específicamente es danza nubia y no lo es una puesta en escena. Entonces estamos maleducando a un público, porque entonces el público después va a ver un grupo que en realidad fue un grupo folclórico y va a decir esto no es danza nubia, porque no se parece a lo que vi. Entonces hay que educar a ese público. Por ello el cuidado que se debe prestar al llevar a escena el folclore. Expone Loranca. La escenificación de la danza tradicional es tan cercana a la labor de un artesano. El creativo debe contar con la suficiente habilidad para tramar y urdir espacio escénico, bailarines, vestuario y escenografía, al cúmulo de elementos de orden simbólico. Entonces, es como que es súper cercana a esa labor del artesano, el que cuida, ¿cierto? El que trata de que todos estos elementos, desde bailarines, vestuario, coreografía, música, se integren para que siga muy conectada con esa danza original. Este efecto negativo se podría generar cuando, por ejemplo, se incorporan técnicas dancísticas de otra cultura con el fin de modernizar, es decir, demasiado ballet o demasiado
ballroom o cualquier otro tipo de danza occidental, ¿cierto? Porque entonces al incorporar técnicas dancísticas de otras culturas con el fin de modernizar, ¿a dónde queda el folclore? ¿Cierto? Así que el uso de elementos de otras danzas, modificación de vestuarios, modernización de piezas musicales, todo esto hace que se reste autenticidad, ¿sí? Acerca de este riesgo, Honorario Pedral dice, las danzas han sufrido cambios y modificaciones. Por un lado, los encargados de las recopilaciones más que apegarse con fidelidad a los argumentos que dan los propios ejecutores y o preservadores de la tradición de los ritos dancísticos, en el proceso de la reproducción y la difusión de la información monográfica, etnológica o etnográfica, dirigidos a un público más amplio y universal, se va deformando o deteriorando con toda certeza y seguridad la interpretación y comunicación de los orígenes y significación de las danzas, pierde su verdadera esencia, tornándose en ese sentido en una actividad sin mayores relieves de importancia para el público consumidor o espectador. En igualdad de circunstancias ocurre a los ejecutantes o intérpretes, ya que su propia iniciativa es la que se impone en los montajes, su propia iniciativa, su propia estética, su propio gusto y exhibiciones en escenario. La interpretación del público consumidor o espectador en general se limita a la rítmica, a la representación plástica, al vestuario, a la coreografía, dejando a un lado la representación del mensaje, del ritual significativo que la origina. Existe además otro riesgo y es llamado el efecto boomerang. ¿Este efecto cuál es? ¿Cierto? Y es cuando está, digamos, un grupo folclórico, ¿cierto? Está una comunidad haciendo su danza folclórica. Llega un investigador, ¿cierto? Investiga estas costumbres, esta estética, esta danza, esta música, investiga. Lo lleva a escena, presenta una danza escenificada, inspirada en este grupo folclórico. ¿Qué pasa? Se vuelve tan popular esto que él hizo, este gran coreógrafo, se vuelve tan popular, y esto es lo que le pasó a Reda, y siento yo que este efecto se está viendo hoy en día todavía en Egipto. Es tan hermoso lo que propone el coreógrafo, ¿cierto? Y cae tan bien, ¿cierto? Para el público, ¿cierto? Que lo que pasa es que ya este grupo folclórico quiere repetir y quiere hacer exactamente lo que está haciendo ese coreógrafo. Y pierde un poco y se difumina y se desvanece y se va perdiendo su propio folclore. Ese es el efecto húmedo, ¿sí? Entonces, la influencia que los ballets folclóricos, dice Cámara, ejercen en los propios ámbitos productores de esa danza, fuentes primarias de información. El producto, una vez escenificado en trayectoria de regreso, como respuesta a dinámicas socioculturales inevitables, más tarde se observaría en televisión o a través de fiestas o ferias locales, en presentaciones de grupos foráneos. El viaje de regreso muestra un nuevo rostro de su danza. Y el problema es que los grupos tradicionales lo sienten como modelo a seguir. Este es el efecto húmedo, ¿sí? Y no, pues obviamente solamente pasa con Macmodrea, sino que pasa en otros, obviamente en otros folclores. Al provenir este nuevo producto de la modernidad o de la cultura hegemónica, será considerada por la pequeña villa o grupo étnico como una danza superior. Y por ende se verán tentados de cambiar su propia danza por este nuevo producto. Este es el efecto húmedo. La escenificación de las danzas folclóricas no es un tema que se deba tomar a la ligera, puesto que estas danzas son complejas en cuanto a que integran diferentes elementos. O sea, es que no solamente es el movimiento, es la música, es el vestuario, es la gestualidad corporal, son las costumbres, es la idiosincrasia de esa cultura, ¿sí? Las danzas son reflejo de la memoria histórica local de cada una de las comunidades. Son también relato de las relaciones con el medio social, cómo se integran, cómo se relacionan hombres y mujeres, niños y niñas, con su ambiente natural, la relación también con su ambiente natural, con la naturaleza, de las relaciones interpersonales y sus devociones particulares que concretan vía los movimientos todo un bagaje cultural en constante movimiento, jamás estático y lineal, plantea Loranca. El promotor de estas danzas, ya sea si su motivo es preservar o escenificar, tiene un compromiso ético. O sea, tenemos que tomar la decisión, ¿se va a escenificar o se va a preservar? Si se va a preservar, vamos a tratar de hacer lo más puro posible. Si se va a escenificar, tenemos que educar y tenemos que decir, esto es una puesta en escena, esto es una escenificación de, ¿cierto?
Si el motivo es escenificar, lo más importante es hacer saber al espectador que lo que se presenciará no es una danza 100% auténtica, sino que está inspirada en, ¿cierto? O si el motivo es preservar, se considera que se debe informar al público acerca de la fidelidad del movimiento, la música, los vestuarios. Bueno. Así que para llevar una danza folclórica a escena se sostiene que es necesario tomar una posición respecto a ella, lo que hablábamos ahorita. Este tema es de álgida discusión, pues los puristas defienden la protección de lo auténtico y los otros artistas y otros autistas promueven que sobreviva a través de su adaptación, ¿sí?, a los nuevos tiempos. O sea, hay quienes dicen, si solo hacemos lo auténtico y solo nos quedamos en lo auténtico, la gente va cambiando, los públicos van cambiando, las necesidades y la estética y los gustos del público van cambiando y ese público ya no va a gustar de esa danza folclórica. Entonces hay una necesidad de adaptación, ¿cierto? Entonces hay teóricos que dicen, quedémonos con lo tradicional, quedémonos con lo súper folclórico, y otros que dicen, no, esto hay que adaptarlo porque si no, no sobrevive. Se piensa que ha sido gracias a ambas iniciativas que muchas danzas han sobrevivido al paso de los siglos, ya sea en sus versiones puras o alteradas. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.